Muy bien, entonces comentamos que, por ejemplo, existen varias escalas que tienen de cierto modo una, ya sea una equivalencia o un análogo, tanto en Occidente como en la música carnática. Estas equivalencias, digamos, son solamente equivalencias de manera aproximada en algunos casos, de manera exacta en algunos otros. Vamos a ver por qué en breve. Aquí vemos primero el maqam Ajam. Ajam en do con jeans, Ajam ala en quinto grado. Muy bien. Les había comentado que las escalas precisamente árabes, también conocidos como makamat, prácticamente son construidos por medio de algo que se conoce como jeans. Jeans son prácticamente escalas más chiquitas, pero, digamos, prácticamente las unen de cierto modo. Y vamos a ver a continuación lo siguiente. Por ejemplo, aquí dice perdón, Ajam, con jeans y Ajam ala en quinto grado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las primeras, precisamente 5 notas, do, re, mi, fa, sol, están basadas en un jeans. Y por otra parte, sol, la, si, do está basado en otro jeans, que en este caso viene siendo precisamente Ayam ala. Muy bien. Y bueno, aquí yo les quería enseñar prácticamente a cómo leer esto. Pero no sé qué tanto interés puedan tener, por ejemplo, en la escritura del árabe. Tal vez, por ejemplo, mm, interés, digamos, sea principalmente por la música, no tanto por el árabe, sería razonable. Pero bueno, si quieren, nada más les explico de manera brevísima. Aquí, por ejemplo, para escribir esto, primero se necesita escribir una letra que se conoce como mim. Mim es una consonante y esta tiene el valor fonético de la M. Prácticamente, el árabe, imagino que saben que se escribe de derecha a izquierda, a diferencia del español. Muy bien. Posteriormente, aquí lo que escriben muchos, por ejemplo, lo que yo escribo, es fatha. Fatha es prácticamente una vocal corta que tiene como valor fonético el de la A. Las vocales cortas pueden o no pueden escribirse, dependiendo del estilo a veces del escritor y también dependiendo de qué tan importante realmente es especificar tal vocal corta. Por ejemplo, en la mayoría de textos de carácter informal no escriben las vocales cortas. Muy bien, posteriormente escribimos nosotros la letra Kaf. Kaf, que tiene el valor fonético, es como el de se translitera como una Q, pero tiene un valor fonético diferente al de la K. Y posteriormente Fatha. Más tarde, otra vez, Mim. Esta palabra de aquí es la que se lee Makam. Y precisamente, recordemos, los Makamat son en sí las escalas, precisamente las escalas árabes. Makamat es el plural de Makam, o de Makam, perdón. Por ejemplo, aquí para escribir el plural tendríamos que añadir una fatha, una alif y una ta, que sería así. Así es como nosotros escribimos la palabra Makamat. Muy bien. Si quieren, nada más vemos ahorita cómo se escribe Makam, Ajam, o es más, si quieren, nada más vemos cómo se escribe esto.
y ya después lo demás lo vamos viendo como de un modo más rápido. También por si acaso, insisto, por si acaso su interés principal está en la música y no en el árabe, que comento sería completamente razonable. Muy bien. Luego, la palabra jeans se escribe primero con la letra jim, luego se le añade la vocal corta kasra, posteriormente se le añade la consonante nun. Aquí se le puede añadir sukun. Sukun lo que indica es la ausencia de un sonido vocálico. Y aquí se le puede añadir posteriormente la letra sin, con sukun también. Entonces, así es como nosotros escribimos la palabra makamat primero y luego la palabra jeans. Muy bien. E insisto, por ejemplo, esto se lee makam ajam. Este sonido de aquí es un sonido que no existe en el español. Es un sonido como A. Y prácticamente este viene siendo el sonido de la J en el inglés como J. Entonces es ajam. Y posteriormente aquí jeans, como los pantalones de mezclilla casi, pero con una I corta. Ajam y Allah. Muy bien. Y precisamente, bueno, el análogo en Occidente es precisamente la escala mayor natural en Do. Muy bien. Entonces, bueno, esto primero que escribimos aquí, que está entre paréntesis, son caracteres del árabe, caracteres del alifato árabe. Y bueno, recordemos que aquí nos estamos concentrando un momentito en la tradición musical precisamente del mundo árabe. ¿Alguien sabe más o menos, además de Arabia Saudita, qué países se consideran árabes? Me parece que aquellos de la península arábica, como los Emiratos Árabes también. Exactamente. Muy bien, Fernando. Sí, de hecho, también prácticamente los países del norte de África, precisamente que conforman lo que se conoce como el Magreb. Parte del Magreb son precisamente Egipto, Libia, Marruecos, por solo dar algunos ejemplos. También en la parte del Levante Mediterráneo se encuentran precisamente Palestina, Siria, Líbano y tal como has comentado, en los países de la península arábiga, por ejemplo, como Qatar, como Yemen. Muy bien. Sí, exactamente. Entonces, ahorita nos estamos concentrando un poco en la tradición musical árabe. Muy bien. Y precisamente la mayoría de estos países van a tener el árabe como una lengua ya sea oficial o como lengua nacional. Muy bien. Entonces, bueno, encontramos que el análogo en Occidente de esta escala es precisamente la escala mayor natural en Do. Eso quiere decir que las escalas que existen en Occidente también existen en la tradición musical árabe, pero allí no porque haya habido una copia como tal, sino prácticamente, ¿cómo decirlo? Fueron tradiciones musicales que se desarrollaron de manera independiente. De manera semejante, existe un análogo en la música carnática, es decir, en la música del sur de la India. A este se le conoce como raga, shankavara, bhara y nam. Muy bien. Aquí como tal está escrito esto en hindi, pero vamos a ver, en hindi se lee diferente. Este carácter de aquí tiene el valor, ¿cómo decirlo? El hindi se va a escribir en o con un silabario al que se le conoce como el Devanagari. El Devanagari, a su vez,
proviene de algo que se conoce como el Nagari. Muy bien, y al igual que la escritura del bengalí y de algunas otras lenguas precisamente que se hablan en la región. Muy bien, entonces esto de aquí tiene el valor fonético de sha. Esto tiene el valor fonético tanto de la N como de la K y de la A. Es decir, esta sílaba se lee como nunca, por así decirlo. Luego, aquí aparece ra. Aquí aparece pa, ra, ha, Muy bien. Y aquí aparece ra, ga. Bueno, precisamente recuerden, a las escalas hindús se le van a conocer como ragas. Aquí es como si estuviera escrito Shankaparam Haranam Raga. Es decir, bueno, en español ya es raga. Bueno, precisamente Shanka y Haranam, pero en hindi se menciona primero el nombre del raga y después se menciona la palabra raga. Ahora bien, son completamente equivalentes los intervalos. Ustedes se podrán preguntar, y, y la respuesta es que no, no son completamente equivalentes. Y sin embargo, como una buena aproximación, podemos considerar que sí lo son. Para describir las escalas de la música carnática, especialmente son útiles tanto algo que se conoce como el 53 TET, el 72, precisamente. Esto quiere decir que si es que nosotros tomamos dos notas cualesquiera, vamos a ver, dos notas cualesquiera, precisamente en una escala, ya sea, bueno, en una escala precisamente hindú, se tiene que cumplir esta relación matemática. El logaritmo base 2 de la frecuencia de la segunda nota sobre la frecuencia de la primera nota sea igual a un número entero sobre 53. Bueno, eso también de manera aproximada, casi igual. Y de manera semejante, vamos a ver, de manera semejante, digamos, bueno, esta es una opción. Alternativamente, se va a cumplir esta ecuación, recordemos, es la ecuación que describe 53T y esta otra, la que describe 72T. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí entonces? Lo que aquí hacemos es una aproximación. Prácticamente estamos adaptando la música del sur de la India a la música occidental moderna. Y entonces, para la música occidental moderna, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que ocupar una aproximación. Se conoce precisamente como la aproximación del 12 Es decir, que vamos a ahora tener aquí 12 en vez de 53, en vez de 72. Muy bien. Hasta el momento, ¿qué les va pareciendo? ¿Va siendo comprensible? ¿Todo va siendo interesante? Perfecto. Muchas gracias, Michelle. Muy bien. También, si quieren, en algún momento les puedo impartir una clase exclusivamente acerca del alifato árabe y acerca del Devanagari, exclusivamente, para ver, digamos, con más detalle cómo es que, digamos, se lee precisamente esto y qué fundamento tienen estas transliteraciones.
Muy bien. Análogamente, veíamos que existe algo Makam, Agam, Ajam y Ushairan en Do. Y precisamente se escribe de este modo: Makam, Ajam, Ushairan. Muy bien. Bueno, de hecho aquí sería Ushairan porque aquí es una A larga. Pero bueno, esta prácticamente es la misma escala que la anterior, pero si se dan cuenta, ahora está invertida. Es decir, en vez de ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ahora es do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y bueno, a esto precisamente, digamos, le podríamos llamar como escala mayor natural descendente en do. Yo les había dicho que generalmente, digamos, lo que va a caracterizar una escala es que las notas van a ir ya sea de más grave a más aguda o de más aguda a más grave. Muchas veces incluso se hace el recorrido primero para arriba, luego para abajo. Pero, digamos, de manera general, va a ser ascendente. Digamos que si es que yo escribo la escala de manera ascendente, ¿cómo decirlo? Bueno, mejor dicho, el orden va a ser generalmente ascendente, el orden de las notas. Es decir, de más grave a más agudo. Y aquí es lo contrario. A esto, digamos, bueno, tienen prácticamente una palabra, los hindúes, para referirse a esto. Y esta precisamente es Avarohana. Avarohana. Muy bien. Y que precisamente se escribe de este modo. Entonces ya saben, cuando encuentren esta palabra Avarohana, se refiere precisamente a que es el orden descendente, o mejor dicho, sí, exactamente, es un raga en orden descendente. Muy bien. Y entonces, de nueva cuenta, recordemos, la música hindú se describe de manera más o menos precisa con el 53 o con el 72 Pero aquí hacemos una aproximación, la adaptamos a la música occidental moderna, entonces la adaptamos al 12 Y prácticamente, precisamente, bueno, esta escala entonces vendría siendo tanto el Makam y Asham Usairan, bueno, en el caso de la música árabe, en Occidente es la escala mayor natural descendente en Do, y en la música carnática es el Raga Shankabharanam, pero descendente, es decir, Avarohana. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Veíamos por otra parte que existe algo conocido como el Makam, aquí sería Rajam, precisamente en Sol, con Jins Nahawand en quinto grado. De manera semejante, recuerden, aquí lo que significa es que Sol, La, Si, Do, Re, ¿cómo decirlo? Estas notas, o mejor dicho, estos intervalos, van a ser los correspondientes a determinado Jins. Por otra parte, re, mi, fa, sol, los intervalos precisamente que hay entre estas notas van a estar determinados por lo que se conoce como el Jins Nahawand, que precisamente comienza a partir de la quinta nota. Muy bien, y entonces el análogo en Occidente es el modo mixolidio moderno en sol. Recordemos, por ejemplo, aquí en la escala mayor natural en Do, manejamos, recuerden, el 1 va a ser igual a una mera.
También le podemos llamar primer ajuste. El 2 va a ser igual a, perdón, va a ser igual a una segunda mayor. El 3 va a ser igual a una tercera mayor. 4, una cuarta justa. 5, una quinta justa. 6, precisamente, es una sexta mayor. 7, una séptima mayor. Y por otra parte, la octava es también una octava justa. Muy bien, recordemos, la primera justa es un intervalo precisamente de 0 semitonos. Esto quiere decir, entre la primera pues no hay nada de diferencia, son iguales. Por otra parte, entre la primera y la segunda, es decir, la primera nota de nuestra escala, la segunda nota de nuestra escala, habrá 2 semitonos, una segunda mayor. Luego, entre la primera nota y la tercera nota de nuestra escala habrá una tercera mayor. Una tercera mayor son 4 semitonos. Luego, entre la primera nota y la cuarta nota, precisamente habrá, bueno, vendría siendo aquí 5 semitonos. Una cuarta justa. Luego, una quinta justa son 7 semitonos. Una sexta mayor son 9 semitonos. Una séptima mayor son 11 semitonos. Y una octava justa son 12 semitonos. Muy bien. Esto sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿Lo tienen bien presente? Sí, Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando aparece esto, este B7 indica, es como si fuera una séptima mayor, pero le aplicamos una alteración bemol. Entonces, eso nos da como resultado una séptima menor. Son ahora 10 semitonos. Entonces, prácticamente vemos aquí el Makam Hayam en sol con Jins Nahawand en quinto grado tiene como análogo en Occidente el modo mixolidio moderno en sol. Y por otra parte, digamos, su análogo en la música carnática va a ser el Raga Harikampoye en sol. Aquí, digamos, la verdad me cuesta trabajo pronunciar esto, porque, por ejemplo, siempre que vean en el hindi una consonante y luego un sonido, perdón, y luego escrita una H, esta H tiene que pronunciarse. Quiere decir que esto es una consonante aspirada. Y bueno, insisto, se pronuncia raro. La verdad cuesta trabajo. Muy bien. Y bueno, recordemos precisamente el modo mixolidio moderno en sol también se conoce como modo de sol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comienza en sol, termina en sol y todas las notas son naturales, es decir, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Ninguna con alteraciones de bemol o sostenido. Muy bien. Y hasta aquí va siendo todo claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente escala. La siguiente escala va a ser prácticamente el Makam Nahawand en la con Jeans Kurt en quinto grado. Aquí ya no me dio tiempo de escribir esto, digamos, como con todas las especificaciones. Nos sirve precisamente para ejercitar un poquito. Aquí primero es la letra Jim, luego es la vocal corta, precisamente Kasra,
que tiene, recuerden, Jim tiene el valor fonético de J. Luego, Kasra tiene el valor fonético de una I corta. Luego, va aquí Nun, que tiene un valor fonético de la N. Sukun, que indica una ausencia de sonido vocálico. Luego, Sin, que tiene el valor fonético de la S. Sukun, que insisto, no tiene asociado ningún sonido, nada más indica la ausencia de algún sonido vocálico. Luego, bueno, tendría que poner un espacio, pero ese lo pongo al final. Aquí va una letra K. Una letra K, luego va la vocal corta Dam. La Kaf, perdón, tiene el valor fonético de la K. La Dama, el valor fonético de la U. Luego va la letra precisamente R, que bueno, tiene el valor fonético de la R. Aquí le podemos poner un sukun y posteriormente le podemos escribir aquí Dal. Dal también con sukun. Entonces esto prácticamente ya dice Jins Kurd. Muy bien. Y entonces, bueno, dice Jins Kurd, pero ahora sí ya todas las especificaciones respecto a los sonidos vocálicos. Muy bien. Entonces es Makam, Nahawan, en la, con Jins Kurd en quinto grado. ¿Cuál va a ser la equivalencia en Occidente? Vamos a poner aquí un salto de página. La equivalencia en Occidente va a ser la de la escala menor natural en la. A la escala menor natural, ¿recuerdan cómo le llamamos también? Le podemos llamar modo eólico en la. O también le podemos llamar simplemente modo de la. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si aquí, por ejemplo, les había dicho el B7 significaba intervalo de la séptima mayor, pero con alteración bemol, es decir, una séptima menor. Análogamente, el B6 lo que va a indicar es el intervalo de la sexta mayor, pero con alteración bemol, es decir, sexta menor. Entonces son 8 semitonos. Muy bien. Análogamente, B3 va a indicar en alteración bemol en, ¿cómo se llama? Sobre la tercera mayor, es decir, que ya no va a ser tercera mayor, ya va a ser tercera menor. Entonces ya son semitonos. Muy bien, entonces precisamente el análogo en Occidente de Makam Nahawan de la con Jin Kurd en quinto grado es la escala mayor, perdón, la escala menor natural de la, es decir, la si, do, re, mi, fa, sol, la. Muy bien. Y de manera semejante, este va a tener un análogo en la música carnática. Y este va a ser el raga, precisamente Nata Bhairavi. Bueno, Bhairavi, porque sería una I larga. Muy bien. Entonces, esto se lee Na. Esto se lee Ta. Esto se lee Pa. Esto se lee, perdón, sería Hai. Esto se lee Ra. Y esta última sílaba es Vi. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda al respecto? No, me vamos bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Les iba a decir, aquí yo les estoy comentando que prácticamente nosotros ocupábamos una aproximación. Y precisamente por eso no va a sonar igual como las escalas hindús que nosotros podamos tocar en comparación precisamente con las escalas hindús que puedan tocar los hindús. Precisamente ellos ya tienen educado su oído
para sus respectivos intervalos, que no son completamente equivalentes a los nuestros. Algunos sí. Por ejemplo, el de la quinta justa va a ser igual, descrito por medio de una fracción, bueno, de una proporción, es a 2. Bueno, ya habíamos explicado en momentos anteriores qué significa este 3 a 2. Precisamente, el tercer armónico, la primera nota, va a ser igual al segundo armónico de la nota que está precisamente, bueno, de la quinta nota en este caso. Si recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, digamos, no van a sonar exactamente iguales las escalas hindús que nosotros podamos tocar. Precisamente, aquí, por ejemplo, yo no les podría enseñar a componer como árabes o como hindús. A final de cuentas, lo que nosotros hacemos es retomar elementos de su música y adaptarlos a la música occidental moderna. Es decir, nosotros vamos a componer pues prácticamente como lo que somos, como mexicanos, pero sí retomando elementos de diversas tradiciones musicales. Muy bien. ¿Algún comentario por el momento? ¿Alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Muy bien. También existe otro detalle, por ejemplo, eh, por así decirlo, yo les comentaba, no tendría sentido, por ejemplo, que yo le llamara a esta escala Makam Ayam con jeans Ayam Ala en quinto grado, si es que yo únicamente empleara ritmos occidentales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, recordemos, la música árabe no solamente va a estar como descrita o determinada, digamos, por sus escalas, sino que también existen, pues prácticamente, digamos, ritmos árabes. Entonces, ¿cuándo podría tener más o menos sentido que yo le llamara así? Si es que yo estuviera retomando en una pieza exclusivamente, precisamente, ritmos árabes. Entonces, allí sí ya viene estando justificado. Muy bien, de manera semejante, no tendría sentido que yo le llamara ranka, raga, y Shankara Ranam, si es que yo únicamente tocara con ritmos occidentales. A final de cuentas, ¿cuándo va a tener sentido que yo le llame así? Si es que yo retomo algo de ritmos precisamente hindús, viene siendo los talas, y vamos a ver muy pronto. Muy bien, entonces, muy bien. También, por ejemplo, algo que podemos hacer es que, por ejemplo, mm, nosotros no nos van a entender si es que tal vez no nos entiendan si es que nosotros ocupamos los nombres árabes o hindús, pero sí nos van a entender si es que empleamos los nombres precisamente de sus equivalencias en Occidente. Entonces también allí depende de, por ejemplo, de, de con quién uno se esté comunicando, ¿no? Por ejemplo, si es que alguno de ustedes llega a tener una banda y les dicen, vamos a improvisar en tal escala, es que existe un análogo en Occidente, es mejor llamarlo con el nombre del análogo en Occidente, ¿no? Para que los demás nos entiendan, a menos de que estemos hablando con personas que ya tengan cierto conocimiento en la música árabe o en la música hindú. Muy bien. También hay otro detalle, perdón, antes de que se me olvide. En la música hindú, los intervalos a veces van a ser variables, a veces, ¿cómo decirlo?
a veces van a desviarse ligeramente, precisamente de su valor, por así decirlo, estándar, entre comillas. A veces va a depender incluso del estilo, de los, eh, va a depender precisamente del estilo del músico en cuestión, del intérprete en cuestión. Y muchas veces lo que van a hacer los hindús es precisamente que van a desplazarse de una nota a otra. Precisamente, digamos, ustedes saben lo que son los slide, ¿no? Digamos, bueno, el término slide del inglés aplicado a la guitarra, por ejemplo, que precisamente se deslizan por el diapasón. Bueno, pues de manera semejante van a hacer algo parecido los hindúes, que van a desplazarse de una nota a otra. Bueno, vamos ahorita a hacer una breve pausa porque ya se acaba esta reunión en menos de un minuto. Ahorita les voy a mandar un hipervínculo por medio de Google Meets para que continuemos con la clase.